¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo, acá en Quinta Visión, canal 9, señal de BTR para toda la región de Valparaíso y alrededores. Está saludando ya a nuestro amigo repuesto, ya después de su intervención quirúrgica, más delgado, Rodolfo Montt López. ¿Cómo está, Rodolfo? Bien, Víctor, un placer estar nuevamente por acá y, por supuesto, hablando de cine. Y qué bueno que ya está recuperado o más recuperado de tu intervención, así que un gusto tenerte por acá, Rodolfo. Saludamos también a Juan Herrera, que está en la parte técnica aquí diciéndonos qué hacemos, qué no hacemos y que nos apuremos. Así que un saludo para Juan Herrera Acuña. Juan Eliseo Herrera Acuña. Así que un saludo para él también. Y partiendo en el día de hoy junto a Cinemark. Cinemark que tiene, pero todo lo que usted quiere en cine, las mejores películas, es el sonido espectacular, butacas de primera clase. Y hoy también entregamos el resultado del concurso de invitaciones para Cinemark. Así que atentos o atentas para ustedes que participaron de nuestro sorteo y ojalá sean los ganadores. Rodolfo. Oye, Víctor, a principio del año me dejaste con un desafío de que pudiésemos hablar de películas de fútbol. Así que hicimos la investigación, tú sobre todo fuiste a revisar a tu bodega. Un día podríamos mostrar la bodega de Víctor con las películas, pero bueno, no nos desviemos. Ya. Y mandaste un listado, yo no sabía que eran tantas las películas de fútbol, Víctor. Muchas películas o sea, en realidad no son de fútbol, Rodolfo, sino que son de la historia de los clubes de fútbol, de las instituciones. Y yo creo que ese es el valor que tiene esta película, que en su mayoría son documentales. Hay documentales sobre instituciones de fútbol profesionales y amateurs. ¿Tú sabías que hay amateurs? Hay uno de Concón que es famosísimo, una película que se llama Sacachispas, de un equipo de Concón que se llama Sacachispas, que alguna vez me acuerdo que lo presentamos, pero de fútbol profesional hay muchos, de primera división, de segunda división, de tercera, de la ANFA, de donde tú quieras, hay donde sacar películas de fútbol. Y bueno, como el programa te lo dejamos como tarea a ti, ¿con quién vas a partir? Vamos a partir por el más grande de todos, Víctor. Los documentales que hay acerca de Colo Colo. Yo vi el domingo uno. ¿Cuál viste? Uno que se llama La U1, Colo Colo 0. Oye, qué partido más malo, pero no nos desviemos del tema. Mira, hay un documental precisamente de Colo Colo que se llama A Morir por el Colo. Este documental relata la epopeya del campeón en quiebra. Cuando Colo Colo pasó por su segunda quiebra, aquellos que somos colocolinos sabemos que hubo una primera quiebra mucho tiempo antes. En la segunda quiebra, cuando fue gobernado por un síndico, el club por allá en el año 2002. Este Colo Colo, además de jugar los fines de semana, recorrió todo Chile haciendo amistosos, tratando de recaudar dinero. Se duchaban con agua fría, subieron muchos juveniles al primer plantel. Y este documental relata el viaje de este Colo Colo en toda la temporada para terminar siendo campeones del fútbol chileno. Mira, lo que encuentro muy interesante de esta película es el relato que hacen los propios futbolistas de la época. Cómo ellos organizaban para hacer rifas, para vender bonos, para salir a... Mira, no lo dicen, pero de repente les faltó organizar una fiesta de asado con orquesta, como se dice en algunas partes, y completo, porque en alguna parte se insinuó que también se hicieron completadas, para poder resarcirse. Ellos no cobraban sueldo, sino que aportaban plata para que no fuera la quiebra. Pero creo que lo más interesante es cómo los futbolistas participaron activamente como un socio más o hincha más para sacar adelante esa quiebra. Yo creo que eso es el valor histórico de esa película. Claro, es como la historia del campeonato en quiebra, y también tuvo mucho que ver que estuvo involucrado el Club Deportivo Social, es decir, no blanco y negro como ahora lo conocemos. Sí, de hecho, la película está mandatada o producida por el Club Social y Deportivo Colo Colo.
lo cual está lejos de la gente que está en cine, como que no se imagina mucho que un club social deportivo pueda producir una película para dar a conocer un hecho, y eso también es importante. Otra película, Víctor, que hay, como tú bien sabes, Colo-Colo es el único equipo chileno que ha salido campeón de la Copa Libertadores con la campaña de Mirko Josic en el 91, pero hubo un plantel que estuvo a minutos de saborear el título continental y que la mayoría cree que fue robado injustamente, que es el Colo-Colo del 1973, Así con es. el Chino Caselli como protagonista. Mira, yo objetivamente digo, le robaron el triunfo a Colo Colo. Mira, hay una anécdota que se comenta. Me parece que aquí mismo sale. Bueno, entre paréntesis, este Sabor a Victoria, que es de un periodista deportivo que se llama Víctor Gómez, que por muchos años estuvo de periodista de deportes en Chilevisión cuando era Canal 11, y él hizo este documental que lo encuentro, yo creo que de todos los que hay sobre Colo Colo, el mejor por la época, porque mezcla los acontecimientos históricos con los acontecimientos deportivos y con el tema. Y aquí mismo dice que me parece que en esta película es donde dicen que el árbitro de la final fue Romualdo Alpifilo. Era un árbitro que arbitraba con un vestón, tenía un vestón. La gente mayor, como yo, debe acordarse que era un árbitro que andaba como, parecía un ratón en la cancha, con un vestón, con cuello, camisa con cuello afuera, etcétera, y que le dijeron a Héctor Galvez, que era el presidente de Colo Colo en esa época, que si dejaba $1.000 sobre un estante, en un sobre, Colo Colo ganaba. Héctor Galvez, que le decían Aladino porque él tenía una fábrica de lámparas, dijo que si se ganaba la Copa Libertadores, se ganaba en forma deportiva y no quiso. $1.000 ahora no son $1.000.000, no es nada. La cosa es que no quiso, bueno, ganó Independiente de Argentina. Y aquí se relata bastante bien ese acontecimiento extradeportivo, digamos, que se vivió. Y además se complementa con portadas de diarios, con entrevistas a personajes de la época. Recordemos que Colo Colo estuvo en la final de la Copa Libertadores jugando en Uruguay contra Independiente, donde le hacen un gol a Neff empujándolo al arco con pelota y todo. Y ese fue el gol del triunfo en Avellaneda, el empate, que al final la postre le da el triunfo en Uruguay. Y como mezcla estos acontecimientos históricos, acontecimientos deportivos, yo creo que para mi gusto es la mejor película sobre fútbol y de Colo Colo que hay, creo. Sí, no, yo efectivamente, además en un año bien complicado para el país, Colo Colo hacía que la gente pasara un 90 minutos al menos desconectado de toda la vorágine social que ocurría. Era una catarsis. Entonces, eso también se ve bien reflejado en la película, como el deporte, ya en este caso el fútbol, brinda también la posibilidad a las personas de escapar de la realidad del día a día. Y eso lo estamos viviendo el día de hoy, porque si mal no recuerdo, el martes pasado leí que la selección de Irán está en la duda. ¿Vamos al Mundial del 2026? O 26, claro, o nos quedamos en Irán. Si se quedan en el país, a pesar de toda la guerra, todo lo que está pasando en Irán, la FIFA, que es solamente plata, le cobraría como 300 y tantos mil dólares por no participar. Y si avisa 30 días antes, si avisa después, o sea, si bombardean todo Irán y no pueden viajar, les cobra como 5 millones de dólares. O sea, así el negociado. Bueno, eso pasa más o menos lo que estamos hablando. Mira, esas son las dos películas importantes de Colo Colo que podríamos hablar, pero también existe, yo dije, bueno, ¿de qué otro equipo hablamos? Hablemos del equipo más antiguo de Chile, del Decano. Eso fue lo que propusiste tú. Santiago Wanderers de Valparaíso. Bueno, este equipo sabemos que se originó en Santiago, se trasladó a Valparaíso y ya con sede en Valparaíso hace más de 90 años. Y Wanderers y sus cerros también tiene documentales, Víctor. Sí, mira, yo creo que yo creo que una muy buena película, con los recursos que en ese momento tenía Patricio Muñoz, que ahora tiene la productora de Reojo, que es una importantísima productora que incluso vende programas a los canales y yo no sé, bueno, no tengo idea de lo que hacen en los negocios, pero tiene una muy buena infraestructura. Un saludo para Pato Muñoz, si nos está viendo, a quien conocemos. De hecho, esta película que estamos viendo me la regaló él,
se hizo en VHS. Ahora, es importante porque hasta ese momento la gente de Valparaíso y de Santiago Wanderers se identificaban con los colores de Wander, pero no tenían algo como una historia oficial de Wander hasta ese momento. Hay mucha gente que aparece en la película que es gente que tú veías, porque hay muchos que fallecieron, por ejemplo, un amigo que aparece ahí, que Hugo Rollo, profesor de la Universidad de Chile en esa época, que habla de la historia de Wander. Entonces la gente como que se vio reflejada un poco en esta película, que fue un gran estreno. Asistí al estreno que se hizo en el Cine Hoyt de Valparaíso, y bueno, ¿para qué te cuento cómo fue una cosa apoteósica, como llegó la gente de Wonders, que después me parece que hizo otra función en lo que era el Teatro Velarde todavía en esos tiempos, pero es un buen trabajo de Patricio Muñoz, y creo que el trabajo de investigación también es interesante para que la gente de Valparaíso se dé cuenta que Valparaíso no solamente, como dicen, el puerto, el mar, etcétera, sino que también es deporte, y ha sido, como ya tú lo dijiste, decano en este deporte y en otros. Sí, este, digamos, es en los albores del fútbol nacional apareció Santiago Wanderers para precisamente poder competir con los equipos de colonias en el puerto y en la zona central de Valparaíso. Había muchos inmigrantes que trajeron el fútbol como un deporte importado. Estas personas empezaron a organizarse y fundaron este club para poder disfrutar de este nuevo deporte. Así es, de hecho, alguna vez Oreste Plat dijo que por eso en Valparaíso se había acuñado la palabra gringo, porque los ahora gringos, los ingleses que llegaban a Valparaíso, fundamentalmente al Cerro Concepción y al Cerro Alegre, jugaban fútbol. Y en los campos que quedaban en Playa Ancha era donde estaba el green, estaba el pasto. ¿Ya? Entonces, entre ellos hablaban go to the green. ¿Ya? Como lo hablaba más rápido, decían go to the green, la gente de Valparaíso comenzó a escuchar gringo. En vez de go to the green, gringo, los gringos, y ahí aparece el vocablo gringo. Por eso que en Chile no se le dice gringos. Mira, qué interesante. Hay otro documental de Santiago Wanderers del 2001 que relata también sus inicios, lo que estábamos hablando ahora. Y este documental ya, no sé si tengo la impresión de que fue hecho dentro como de varios documentales en asociación con el CDF en su momento, pero habla mucho acerca de cómo se gestaron los equipos de fútbol o diversos equipos de fútbol. Hay uno de Santiago Wanderers, hay otro de Unión La Calera que también es importante. Calera, a veces la gente no sabe lo importante que era Calera en la historia de Chile. Calera conectivamente era la estación terminal donde se producía el cambio de trocha del tren. Pasaba de un ancho de tren a otra y la estación de Calera era casi la más importante de Chile. Claro, y también pasaban los trenes de Trocha Angosta, ahí salían los ramales que se llamaban. Y bueno, ¿y por qué pusimos la película de Unión La Calera? Adivina quién es de La Calera, quién nació en La Calera, quién es hincha de La Calera, quién vibra con La Calera y quién se enoja cuando pierde La Calera. ¿Quién será? Sí, pues, nuestro director, así que un homenaje para Juan Herrero también, que es hincha furibundo de Unión La Calera, y con su documental, que te apuesto que ni él lo ha visto. Así que bueno, y lo que tú decías del CDF, claro, el CDF hizo una serie de documentales de una hora, me parece que de todos los equipos, de primera y segunda división, con la historia de ellos. Claro, fue más un programa periodístico que un documental, que se transforma en documental porque después se le van agregando otras cosas, pero pienso que lo interesante son los documentales que hace el hincha, que hizo un club deportivo y social como lo de Colo Colo que hablábamos, ¿cierto? Hay una película que hizo un hincha de Everton que se llama Pasión Oricielo, que incluso está a la venta. Bueno, así suma y sigue, o sea, cuando uno dice, y la otra vez decíamos, habrá películas o tú dijiste, habrá películas de fútbol, hay muchas de fútbol como instancia deportiva y muchas de fútbol como historia deportiva, que sería lo que estamos viendo ahora. Sí, uno que tuvo harto impacto, recordando ahora, Víctor, es el que siguió a la selección de Marcelo Bielsa, Ojos Rojos. Ojos Rojos. De Ismael Larraín. Claro, que los tuvimos de invitado también al programa, y que, bueno, ellos hicieron un gran trabajo porque siguieron un proceso y que culmina, afortunadamente para los realizadores aquí, no como fútbol, sino que como realizadores,
en un gran evento, en una gran clasificación, y con unas tomas que son espectaculares. Yo encuentro que esa que están los hinchas sobre el monumento a Baquedano, con la bandera enarbolada, yo creo que es una gran escena del cine nacional, no solamente del cine de documental o deportivo. ¿No? Y como sus imágenes no son de registro, sus imágenes son propias, ellos tuvieron acceso a grabar con cámaras de cine desde la cancha y eso también se agradece el ver cómo ellos fueron armando el documental. Sí, o sea, hay grandes películas de esto, bueno, y para qué decir, en otros países mucho más registro audiovisual que hay de los clubes de fútbol, no sé si hay más fanatismo, más recursos o, o más tiempo, o más ganas, no sé, pero eso que hemos mostrado hoy día, Rodolfo, es parte de lo que se puede ver en Chile de acuerdo al fútbol, y a lo mejor los hinchas pueden buscar en YouTube, porque hay mucho de esto en YouTube, trozos, retazos y películas enteras también. Sí, es interesante, Víctor, a los que nos gusta el fútbol poder ver estos documentales. Así es, ¿qué le parece que cambiamos de tema y te cuento que también hay películas de fútbol que se han dado en Cinemark? Así que hay una serie que viene ahora luego en Universal, así que atentos porque el fútbol está en todas las plataformas, en todo cine, en todas partes. Y si va a ir al cine, vaya a Cinemark. Cinemark es lo mejor en cines. De Arica a Osorno siempre habrá un Cinemark cerca. Y luego le entregamos los resultados del concurso de esta semana. ¿Vamos al cortometraje? Vamos a verlo, Víctor. Bueno, el corto de esta semana es un corto, bueno, no le vamos a adelantar de qué se trata, pero tiene que ver con la soledad y se llama Te extraño. Bueno, ¿qué les pareció el corto? ¿Qué te pareció el corto, Rodolfo? Chuta, el corto tenemos harto de qué hablar. Es un corto muy que retrata una realidad que a veces creemos que no existe, pero cuando una persona a veces queda en total abandono de su familia, de su red de apoyo y principalmente de la compañera o compañero que tuvo por muchos años. Bueno, no sé si hablar directamente de la determinación que toma el personaje principal porque yo creo que muchos se sienten así, se sienten como que la vida se les acabó cuando han estado tantos años con la persona que están a su lado y no tienen nada más. Los hijos en el extranjero o no tuvieron hijos, no los van a visitar y se sienten solos y sienten que la vida se les acabó. Mira, o sea, en parte te encuentro razón y hay algo que no te encuentro la razón. Te encuentro razón en cuanto a que cuando se muere la compañera o el compañero, porque puede ser para uno u otro lado, muchos creen que la vida se les acabó. Y para muchos es así, porque han estado 60 años casados, 65 años casados, han tenido hijos, han criado, les costó tener su casa, la tienen, y al final esta persona, el que queda solo, él o ella, se sienten como eh, en descampado y se les viene el mundo encima. Independiente que tengan familia o no tengan familia, que los vayan a ver o no los vayan a ver, porque a esa persona lo que le falta
es su otra mitad, no Mm. el resto que circunda, sino que le falta la mitad más importante, esa mitad que toda la vida, mira, tú te puedes llevar muy mal con tu pareja, te puedes llevar muy mal todos los días peleando, pero cuando no está, empiezan a echarla de menos, y dónde estará, a qué hora va a llegar, por qué no aparece, qué, o sea, es típico, mira, un matrimonio que lleva mucho tiempo pelean, pero la señora sale o el marido sale y empiezan a preguntar, ¿por qué no ha llegado? ¿Qué le habrá pasado? Empieza, o no, así es típico eso. Y aquí este hombre que da la sensación de que está solo, pero a lo mejor no, aquí se ve totalmente solitario, pero a lo mejor está solo de alma, o sea, lo que le falta es lo que tiene en el recuadro. Y claramente queda de manifiesto porque pone hasta el retrato de su esposa en el lavamanos para que lo acompañe. O sea, y ahí te demuestra aquello que estabas diciendo tú. Bueno, y el final, bueno, ya es cosa algo que no se puede predecir, no se puede hablar, porque eso solamente está dentro de la cabeza de quien lo acomete, y que se complementa muy bien todo lo que hablamos con la puesta en escena, el hecho de estar en Mm. blanco y negro, el hecho de los encuadres, las tomas, los planos secuencia que logran llevar un poco esa soledad al espectador. Sí, a mí me gustó mucho esa cámara a nivel bordetina que muestra la mano y la cabeza. Era muy sugerente de esa reflexión o yo podía ver esa añoranza que tenía el personaje pensando en el pasado, Así mirando es, la bueno. foto. Yo encuentro que es un buen cortometraje. Este es un corto que se enmarca dentro de un festival de cortos de 1 minuto, y creo que un buen trabajo, creo que es un buen trabajo, y a lo mejor más que como trabajo cinematográfico, como trabajo eh, para sociología o para psicología, como para tratar el tema. Es que la narrativa, Víctor, a veces se cree que porque voy a hacer un corto de 1 minuto es poco trabajo y es fácil de hacer. Pero lograr contar una historia en 1 minuto y hacerlo técnicamente bien es súper complejo, Víctor. Muy, muy difícil, exactamente. Pero ahí está el corto entonces esta semana, que se llama Te extraño, y que hemos visto en 24 cuadros por segundo. Rodolfo, llegó el momento del concurso de decir quién ganó. ¿Gané Eh, yo? no, nadie del programa participa. Eh, pero presentábamos una película, ahí estamos viendo imágenes de esta película, que es una película ya clásica dentro de la historia del cine, ¿cierto? Una película que marcó toda una época, del año 1954, dirigió Billy Wilder, y la película es Sabrina, con Humphrey Bogart, con Audrey Hepburn, William Holden, entre otros. Bueno, ahí está la pareja el trío protagónico, que es Humphrey Bogart, William Holden y Audrey Hepburn. Recuerda que es un triángulo amoroso aquí, y que, eh, eh, bueno, pasan varias cosas que, por si no la han visto, de esta joven Sabrina, que era hija del chofer británico de los poderosos Larrabee, que tenían 2 hermanos, que era uno interpretado por Humphrey Bogart, y está enamorada del hijo menor de la familia, el que coquetea con ella siempre, y solamente por entretenerse, no tenía más otro fin. Y el padre se da cuenta de esto y la envía a París, donde vuelve convertida ya en otra persona, ¿cierto? Elegante, seductora, trastorna a los 2 hermanos. Bueno, hasta aquí ocurre algo inesperado, y que nadie se percataba que era la misma Sabrina de la que se habían reído antes. Así que hay una escena bastante cero cuando se quiere suicidar. ¿Te acuerdas tú cuando entra a Sí. ese tremendo estacionamiento que tienen? Bueno, era una casa que parecía una manzana entera, tenían muchos los Larraín. Así que esa es la película Sabrina, y los ganadores son, se lo decimos inmediatamente, atención, porque aquí van eh, doña Janet González, que nos puso todos los datos y bien aplicada. Alguien nos escribió Fe, nos puso que era Humphrey Bogart, nos puso que era Audrey Hepburn, pero se equivocó en la película. Pero igual le vamos a regalar invitaciones, porque por último le apuntó a varias cosas, pero no al título de la película, solamente se firmó como Fe. Don Juan González G, don Alberto Carrasco y Jimena Labraña. Son los ganadores de esta semana. Les vamos a comunicar por la misma instancia que nos mandaron la respuesta, para decir cómo lo vamos a hacer para entregarles sus invitaciones
a Cinemark. Así que muchas gracias por haber participado y la próxima semana ya estamos entonces con otro concurso para que sigan ganando invitaciones a Cinemark. Rodolfo, Dime, Víctor. ¿por qué seguimos? Mira, hay películas que el tiempo pasa y cumplen 100 años. Y, y el otro día, yo no conocía esta película hasta que tú me la mencionaste, que dice ser la primera película de animación completa de largometraje. Y cuando la vi, quedé fascinado. Estoy hablando de las aventuras del príncipe Ahmed, Sí, es que ya una cumplió 100 años. 100 años. Esta película cumplió 100 años a la aventura del príncipe Ahmed, como tú bien dices, una película que tuve la posibilidad de verla en un festival de cine recobrado hace mucho tiempo, película del año 1926, tiene 65 minutos, una película cortita. Lotte Reininger es su director o directora alemana, está dentro del género de animación y se considera por todos como el primer largometraje de animación, porque tenemos que recordar que hubo algunos largometrajes anteriores o se experimentó con la animación. ¿De qué trata la aventura del príncipe Ashmek? Del día en que se celebra en la ciudad el cumpleaños del gran califa, porque está ambientada en Medio Oriente, y aparece el poderoso brujo y presenta su obra milagrosa a un caballo que puede volar por los aires, y el califa quiere poseer a toda costa este caballo que es mágico, y ahí aparecerá este príncipe que va a tener aventuras y desventuras. Lo interesante de las aventuras del príncipe Ashmet es la forma en que se filmó. La técnica no estaba muy desarrollada, no podemos hablar de que hubo un stop motion, sino que se hizo tiene un nombre, Rodolfo, a lo mejor tú te acuerdas, cuando tú pones varios papeles y vas recortando. Eh, Como un collage. Claro, que uno va recortando y, por ejemplo, pone un cuadrado y recorta aquí, recorta por allá, y cuando lo abre se extiende. Esa es la técnica que se utilizó para esta película, que está cumpliendo 100 años. Imagínate, 65 minutos con el trabajo de ir recortando y abriendo y después filmando. Fue un trabajo muy interesante, largo, duro, creo, para 100 años atrás. A lo mejor ahora es más Yo fácil. cuando vi la película, Víctor, pensé inmediatamente en las sombras chinas. Es decir, me recordó como estar viendo un espectáculo de sombras. Y la calidad del movimiento quedé sorprendido para hacer una película de la década de los 20. Quedé sorprendidísimo con la fluidez del movimiento de la animación. Sí, o sea, por eso digo increíble, sí, pero es con papel de volantín recortado. Supongo yo que es de volantín, no tengo idea, a lo mejor es de otro tipo de papel, pero se va recortando hasta que se forma la figura que se les va a mostrar, y ahí están haciendo la aventura. Vuela el caballo, el príncipe sale por estos lados, hay alfombras voladoras, etcétera, y se hizo esto hace 100 años con papel y tijeras, y obviamente con la cámara y con el ojo de la directora que nos dejó esta maravilla que es Las aventuras del príncipe Ahmed. Si la pueden ver, les recomiendo, está en internet completa para que le puedan dar una vuelta, la vean y la revean. ¿Por qué digo y revean? Porque con 2 veces ya uno se va dando cuenta de algunos tips de la película y van a tener una buena experiencia, conocer también algo de la historia del cine. Rodolfo, Víctor, tenemos por supuesto que disfrutar de Cinemark. Y para poder disfrutar de Cinemark también es importante saber cuáles son las películas que se nos vienen para poder disfrutar en estas hermosas salas con gran sonido a lo largo de Chile. se estrenó el día jueves pasado La novia, una película que viene precedida de harta publicidad norteamericana. La dirección es de Maggie Gyllenhaal, es actriz, tú sabes que estuvo en la película de La secretaria, pero está detrás de la cámara con Jesse Buckley y con Christian Bale. ¿De qué nos habla esta novia? Se ambienta la película en Chicago en los años 30 y Frankenstein pide ayuda al doctor Euphonius para crear una compañera. Por supuesto, dan vida a una mujer asesinada como la novia, lo que desencadena un romance y el interés de la policía y un cambio social radical
Obviamente, ya tú sabes y la gente se da cuenta que es un remake de la película La novia de Frankenstein, que llega una vez más a las salas con otra propuesta, con otra forma de ver el cine y con esta edición de Maggie Gyllenhaal, que es interesante y seguramente les va a gustar, Rodolfo. Sí, es una película de, digamos, una especie de terror, Víctor, así que a los que les gusta este género, suspenso, terror, obviamente la van a poder disfrutar. Se estrenó también Hoopers, Operación Castor, del director Daniel Chong. Está, por supuesto, ya desde el jueves en la sala. Y es la historia que sigue a un joven, a una joven, Mabel, que puede transferir su mente a un castor robot con el objetivo de infiltrarse en el reino animal. Esta niña acaba haciéndose amiga de un castor regio, que es el rey Jorge, y uniendo a los animales para luchar contra los planes de un promotor inmobiliario que quiere desarmar todo el sector donde están los castores. Así que bueno, hay películas que nunca dejan de sorprenderte y esta es una de ellas. Es un recordatorio también esta película para lo que es el cuidado del medio ambiente. Pixar vuelve a estar en plena forma con esta vertiginosa comedia de acción y que aboga por respetar el equilibrio de la naturaleza, que es lo más importante, y por eso es importante que los niños la vean, porque aparte de ser una comedia hilarante, con chistes que seguro le van a gustar a los adultos, pero que los niños también van a entretener, tiene que ver con esta resonancia emocional que no busca arrancar lágrimas, pero sí crear conciencia, y eso es lo importante de esta película, Rodolfo. Sí, Víctor, una película entretenida para poder disfrutar. Tú mencionaste recién, hay películas que te sorprenden, y la siguiente película a mí me sorprendió, pero demasiado, Víctor. A mí también, además que por la calidad técnica, por la estética, por la puesta en escena y por el tema, porque la película se llama Novelback, dirigida por Richard Linklater, que siempre hace películas que sorprenden. ¿Te has dado cuenta que hay directores que pasa eso? Y este es uno de ellos. La película tiene a Guillaume Marbeck y a Zoe Deutch entre sus actores principales, y es la historia que está detrás de la creación del movimiento cinematográfico francés conocido como la Nouvelle Vague, esto a finales de los 50, ¿cierto? Centrándose en la producción de la innovadora película de Jean-Luc Godard al final de la escapada del año 59, y cómo se creó y cómo se dio esta nueva ola del cine francés, donde está Godard, está Renoir, está Truffaut, hay un montón de directores que aparecen con una revista. ¿Tú sabías que existía una revista de cine que se llama Cahiers du Cinéma? Sí, sí, lo habíamos hablado antes en el programa, Víctor. Entonces, ellos escribían, hacían críticas, pero de repente como que dan el salto y lo que hablaban lo vuelcan al cine. Y ahí está esto, donde es un homenaje, sin lugar a dudas, a todo este acontecer cinematográfico francés, y realiza un trabajo impresionante donde se capta el espíritu de estos hombres que con su trabajo destacaron en el cine, y bueno, y siguen destacando porque aunque ya estén muertos, ya no existan, tú ves una película de ellos, sabes que tienen un sello, una impronta que fue puesta ahí por este grupo de hombres que hizo la Nouvelle Vague. Sí, lo interesante de esta película, Víctor, es que bueno, nosotros ahora estamos acostumbrados a que se empieza a grabar una producción y se empiezan a grabar simultáneamente el detrás de cámaras. Claro. Y después vienen las entrevistas, los bloopers, el cómo se hizo. Pero de la nueva ola de la Nouvelle Vague francesa no teníamos nada. Y esta película viene a ser como el imaginativo del detrás de cámara de esta película de Jean-Luc Godard. Oye, yo les recomiendo que en el canal 5 de Francia, que en BTR está como en el 350 y algo, 354 si no mal no recuerdo, están dando Godard. Buenísima, se los recomiendo. Que tiene que ver algo con eso. Otra cosa interesante de esta película, Víctor, es que está filmada en blanco y negro y en 4/3, no en 16/9 como generalmente es el cine actual. El tema es que cuando se filma en blanco y negro tiene más emotividad. El blanco y negro, que no es blanco y negro, sino que el monocromo lo que hace le da más fuerza y más realismo en escena. ¿Por qué? Porque el color se puede rellenar con diferentes elementos. El monocromo o blanco y negro, como lo conocemos todos, tiene que tener la fuerza expresiva con
con los, con el contraste, con el color y ausencia de color, y eso hace que sea diferente. Así que si pueden ver esta película, ojalá vayan, está en Cinemark, por supuesto, para que la nueva Back esté en todo su esplendor. Rodolfo, nos vamos. Así de rápido, Víctor. Así pasó de rápido el programa. Así espero que a nuestros televidentes les haya gustado y les recordamos que nos vemos en 7 días más, pues sí que ya se nos viene el cumpleaños número 30, Rodolfo. Así es, ya estamos haciendo todos los preparativos, Víctor. Así es, hasta Rodolfo nos va a invitar no sé a dónde porque como ya se mejoró, así que por eso. Rodolfo, que tengas una buena semana, Nos vemos, Víctor. Un abrazo a todos también que, en sus casas. Que estén muy bien. que le vaya muy bien, hasta la próxima, gracias.